Ya. el caso de las caras de Belmez. ¿Cómo fue? No puedes empezar por otro sitio. No, no es lo que me ha dicho Bruno. Hombre, contaros el caso... Bueno, empezamos por otra cosa. Sí, no, pues sigue grabando si quieres. Contar el caso de las caras de Belmez es algo complejo, requiere mucho tiempo porque es un caso en el que coinciden toda una serie de circunstancias de tipo paranormal muy extrañas, vinculadas a mi juicio y creo que al de todos los investigadores a la personalidad de María, la mujer que vive en la casa de Belmez donde siguen apareciendo las teleplastias. Son 25 años ya de un fenómeno que a pesar del empeño de los detractores o de los ultraescépticos sigue manteniéndose como uno de los casos de los fenómenos paranormales más importantes de esta última década, no de esta última década, de esta última mitad de siglo, diría yo. Perdona, es que se nos acaba la luz en este momento y... Ya lo he visto. Pues si quieres lo repetimos, como quieras. Sí, un poco empezar Bien. contando Pues venga. simplemente en qué consiste y luego lo de que llevan ya 25 años Sí. y que está vinculada a María, eso. Pues cuando quieras. Sí, ya. Se han cumplido recientemente 25 años del fenómeno de las caras de Belmez. Supongo que todos los espectadores ya están al tanto porque es uno de los clásicos dentro de la parapsicología en España y en su momento ocupó muchas páginas en los periódicos, sobre todo en el diario Pueblo de entonces. Sobre el suelo de una cocina en una pequeña localidad en Belmez comenzaron a aparecer una serie de caras que después a lo largo de estos años han seguido apareciendo, que no responden a ninguna etiología convencional, no son un fraude, no están pintadas, son alteraciones que se producen en el propio cemento, que van configurando caras que a veces coinciden unas con otras ocupando el menor espacio posible, caras que varían de expresión, que varían de localización en ocasiones, que fueron estudiadas en su momento, que hay un informe notarial preciso, concreto, que deja muy claro que a pesar de los precintos y del control a lo que se sometió esa vivienda, esas caras continuaban apareciendo. Es decir, yo descartaría totalmente, rotundamente, la interpretación de un fraude, como algunos siguen sugiriendo. Creo que es un fenómeno auténtico y que por su naturaleza, pues, sigue constituyendo uno de los enigmas paranormales más importantes que ha dado esta última mitad del siglo XX. ¿Y el caso de los ovnis de Manises, en qué consistió? El caso de Manises también es ya un clásico dentro de la ufología española y diría que de la ufología mundial. En pocas ocasiones un avión de vuelos de líneas aéreas regulares se ve obligado a aterrizar en un aeropuerto alternativo por la presencia de un ovni que está poniendo en riesgo la seguridad del avión y de la tripulación. Y eso sucedió en noviembre de 1979, un avión que venía de Salzburgo a Tenerife, si no recuerdo mal, hizo escala en Mallorca y a los 20 minutos de haber despegado de allí, apareció un objeto no identificado que comenzó a acercarse y a evolucionar. En ocasiones estuvo a menos de media milla del aparato y el comandante Lerdo de Tejada pues decidió que, yo creo que juiciosamente, que había que aterrizar porque existía un riesgo de colisión. Ese ovni no desapareció, sino que después de aterrizar el avión de la TAE en el aeropuerto de Manises, aparecieron otros 2 hasta 4 en total objetos no identificados. Unos se mantuvieron sobre cabecera de pista o sobre la zona de combustible inmóviles. Despegó un Mirage, un F1 me parece, de la base de los Llanos en Albacete con la misión de interceptar a esos objetos. No pudo hacerlo. El objeto que persiguió, primero lo persiguió hasta fuera de las aguas jurisdiccionales. El objeto aquel jugaba literalmente con el aparato de las fuerzas aéreas, volvió porque seguían esos objetos, algunos de ellos sobre el aeropuerto de Manises. El principal, el que había dado origen al aterrizaje de emergencia del aparato, que era un ovni esférico de un gran tamaño, de unos 200 metros, calculó la tripulación del avión, pues al llegar ese caza, pues vertiginosamente se puso en marcha. El testimonio está no solamente el de la tripulación del avión de pasajeros, sino el del jefe, el director del aeropuerto, unas 40 personas entre civiles y militares, y luego el testimonio del propio piloto del avión militar,
que no tiene explicación ninguna. Para él, el comportamiento de ese objeto al que persiguió hasta Aragón, de ese segundo objeto, luego tuvo que volver por problemas de combustible, era algo que rebasa la aeronáutica convencional y que a su juicio no responde a las características de vuelo de ningún objeto conocido. Objetos que se comportaban obviamente de forma inteligente. Hubo, como pasa siempre, explicaciones muy racionalistas, entrecomillando esa palabra, pues ser racional no tiene absolutamente nada de malo, sino que es conveniente, pero me refiero a detractores, a investigadores empeñados en negar la evidencia de este tipo de fenómenos, y hubo interpretaciones absolutamente grotescas, ¿no? Se hablaba desde llamaradas de torres de gas en Argelia hasta problemas astronómicos, algo absolutamente estúpido bajo el criterio de los que realmente su testimonio tiene importancia, que es el de la tripulación de esos aviones y el del personal que había en tierra. Es un caso ovni de los más claros, tanto que provocó por parte del Partido Socialista, que entonces estaba en la oposición, provocó una interpelación al gobierno entonces de la UCD pidiendo aclaraciones. ¿Cómo se puede dejar sin respuesta a la opinión pública el hecho de que un avión de pasajeros, con unos 200 pasajeros, no recuerdo exactamente cuántos, pero 100 y pico, se ve obligado a aterrizar en un aeropuerto alternativo por la presencia de un objeto volante no identificado y no se da una explicación oficial? Yo tuve esa interpelación en las manos, guardo una copia de ella, y tuve a Enrique Múgica, el diputado que hizo esa interpelación, lo tuve en un programa de televisión. Bueno, hablamos del tema y ya parecía inminente que en las próximas elecciones iban a ganar los socialistas. Así no es que yo se lo hiciera saber. Podemos retomar desde Enrique Múgica. Sí. Un caso tan claro, tan rotundo, que provocó una interpelación en el Parlamento por parte del Partido Socialista, que entonces estaba en la oposición, una interpelación al gobierno de UCD de entonces, diciendo de cómo un acontecimiento de esas características, tan dramático, tan importante como que un avión de líneas regulares, un avión comercial, se ve obligado a aterrizar por la presencia de un objeto no identificado, como algo así no se había explicado a la opinión pública. Yo tuve a Enrique Múgica en un programa de televisión de los que entonces hacía. Parecía evidente que en las elecciones ya muy próximas iban a ganar el Partido Socialista, y hablando de esa posibilidad o probabilidad, pues él me dijo que sí, que si ellos llegaban al poder, que por supuesto iban a descubrir, iban a abrir todo ese tipo de archivos, iban a contar lo de ese caso, de todo lo que hubiera a nivel oficial, toda la información que existiera al respecto sobre ese y sobre otros casos ovnis. No se ha producido, Enrique Múgica no llegó a ser ministro tampoco, así que no se lo puedo reprochar, pero está claro que hay intereses que corresponden al Departamento de Defensa y que, bueno, pues los políticos tienen un acceso limitado a ellos. ¿Cuál es su opinión de los expedientes X españoles? Expedientes X es una palabra que se ha puesto, un término que se ha puesto de moda después de esa serie de televisión que ha tenido un tremendo éxito popular. Expedientes X, por decir expedientes sobre temas extraños y que aún no han sido resueltos, pues los ha habido siempre en todas las épocas. Tú te coges ahora un libro como el de Giulio Secuente, un libro pues de la época del Imperio Romano, y ya encuentras ahí una relación de expedientes X, ¿no? Eso es en todos los gobiernos, en todos los países hay información, por lo menos desde los años 40, sobre acontecimientos de tipo extraordinario, especialmente relacionados con el fenómeno OVNI, que no son divulgados, no son contados a la opinión pública, que se investigan con el mayor secreto posible, y que a pesar de las campañas y de los éxitos conseguidos por los grupos de presión que han llevado pues en Estados Unidos, cuando se aprobó la Ley de Libertad de Información, a abrir los archivos de la CIA, y aquí en España también pues los archivos del Ejército del Aire se han abierto, aún así hay toda una serie de casos, probablemente los más importantes o los más desconcertantes o los más rotundos, que porque afectan o pueden afectar de alguna manera a la seguridad nacional, pues siguen manteniéndose en secreto. Pero es obvio que hay una completa, o por lo menos muy extensa información sobre el fenómeno en cualquier departamento de defensa de cualquier país, y que se lleva en secreto, eso lo sabemos todos.
¿Y qué opina de la desclasificación del OVNI militar español? A mí me parece que es algo importante que eso se haya conseguido. Creo que hay que, bueno, pues aplaudir la iniciativa de los que hayan conseguido que esa desclasificación se produzca. Otra cosa es la valoración de la desclasificación. Y ahí, en ese sentido, pues muchos somos críticos. Primero porque se ha desclasificado solamente una parte. Hay muchos casos que conocemos que no han sido, no forman parte de esa desclasificación y sin embargo eran casos importantes. Y yo... Dale. Sí, no. No lo sueltes. Y otros en los que la información que se da en esos informes desclasificados pues es parcial, está sesgada y faltan datos, faltan testigos y sobre todo la valoración que se hace en casi todos esos informes o en la mayoría de ellos pues es utilizando unos argumentos muy sesgados y muy tendenciosos. Puesto que esto podría haber sido tal cosa, nos quedamos con esa hipótesis, lo que lleva a colocar a la mayoría de los testigos, muchos de ellos militares, pilotos civiles y pilotos militares y de los diferentes ejércitos también, los deja en muy mala situación, en muy mal papel. Si hacemos caso a la información, a las conclusiones que muchos de esos informes se incluyen, pues la mayoría de los testigos o estaban ebrios o carecen de la más elemental formación o son capaces de confundir pues la luna con un objeto que vuela a 100 metros del suelo. Yo creo que es importante que se haya desclasificado, yo creo que es importante que se haya desclasificado parte de ese archivo y también creo que es lamentable que se haya hecho tan mal. ¿Cuál es el caso paranormal de Casa El caso paranormal son las 2 de la tarde que yo me tengo que marchar. ¿De ovni o de criatura extraña? Mira, a ver si está todo de acuerdo. De entrada voy pidiendo el taxi mientras llega. Un segundo para el caso paranormal. Sí, venga. No, mientras llega el taxi. ¿De Casa Encantada o de ovni o de criatura extraña? ¿Cuál es el que más le ha impresionado y en qué consistió? La verdad es que yo tengo mala memoria para las cosas que he vivido. Pienso que el pasado, pues hasta ayer mismo ya es historia y entonces guardo un poco recuerdo de casos. Y los que investigamos o divulgamos este tipo de temas difícilmente tenemos ocasión de presenciar los fenómenos. Generalmente recogemos el testimonio de las personas que han protagonizado, que han sufrido ese tipo de acontecimientos, poltergeist, fantasmogénesis, que a veces son tremendamente dramáticos. Te diría que los más interesantes no han trascendido a la opinión pública. Los más importantes, a mi juicio, los he escuchado como psiquiatra, no como investigador de estos temas. Y los he escuchado como psiquiatra porque ese tipo de fenómenos han terminado provocando, en los casos que yo he conocido, pues auténticos dramas y han provocado pues situaciones de una tremenda angustia que ha requerido un tratamiento psicofarmacológico y que a veces, a pesar de transcurridos los años, no han desaparecido. Y lo más que puede uno hacer es ayudar a que se enfrenten pues, a una mejor situación anímica y más libres de angustia, esos fenómenos que son, te diría que impresionantes. Hay una opinión en la gente de la calle, en el ciudadano normal, pues que no se corresponde con la realidad. Los fenómenos de poltergeist son bastante más frecuentes de lo que imaginamos, lo que pasa es que... Y que estaba con lo de la gente de la calle que cree que son menos... En contra de lo que la gente de la calle, el ciudadano común piensa, los fenómenos de poltergeist son mucho más frecuentes de lo que se dice. Lo que pasa es que en la mayoría de las ocasiones las personas, la familia que están sufriendo ese tipo de sucesos no quieren de ninguna manera que su nombre y su caso pues trascienda a la opinión pública por miedo a las burlas, por miedo a no ser comprendidos. Pero son casos frecuentes, dramáticos, y aunque se tiende a buscar la explicación como una especie de psicorragia, que es el término que se utiliza, como manifestaciones físicas de la angustia o de la tensión emocional de algunos de los que viven allí, generalmente alguien muy joven, yo creo que esa es una interpretación que explicaría, o podría explicar, mejor dicho, algunos de los casos. En la mayoría de los casos que yo conozco, no hay otra explicación más que la que estamos frente a algo que procede de una parte de esta realidad
que no somos capaces de ver, de tocar ni de medir, pero que sin embargo se manifiesta físicamente y a veces con extrema violencia, ¿no? A veces pues una mesa sale disparada y se rompe contra el techo, o a veces, como en algunos casos que yo he seguido de cerca, pues unas tijeras de gran tamaño salen lanzadas por el aire y se clavan en la pared a pocos centímetros de la cabeza de uno de los que viven allí. Es decir, son acontecimientos dramáticos, y aunque no hay una casuística en la que se hable de personas que han muerto como consecuencia de estos fenómenos, lo que sí diría es que yo no tengo el menor interés, a pesar de la curiosidad que siento por estos fenómenos, de que me pasara a mí algo parecido. A ver, ¿dónde puedo ir? Pues podemos, desde a pesar de que son curiosos, Sí. de mi curiosidad. Lo que sí podría decir es que, a pesar de mi curiosidad por este tipo de fenómenos, compartida por cualquier investigador, no me gustaría nada que mi casa fuera frecuentada, vamos a utilizar el término, por alguna entidad, da igual cuál sea el origen, cuál sea la etiología del fenómeno, me da lo mismo que sea producido por mi subconsciente o producido por un fantasma o por un marciano. Lo que sí diría es que no son fenómenos gratos, ni mucho menos, que a veces amargan la vida de toda una familia, se convierten en un drama y bueno, y por lo menos eso hay que respetarlo. Yo creo que son temas que no se debe frivolizar con ellos, son temas serios, fenómenos auténticos en la mayoría de los casos, y para los que no tenemos por el momento una explicación. ¿Cuál es su opinión de las criaturas? No opino nada, yo me voy. Venga.